pero vino Él, nos limpió y nos reconcilió con el Padre y tenemos acceso al Padre. Yo en Él, a través de esa puerta que ya no es la que vio Jacob. Él dijo, así como Jacob vio los ángeles, bueno, así verán al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque yo soy casa de Dios y puerta del cielo. Yo soy Betel. Es decir, lo que está planteando Él es lo mismo que nosotros. Cuando Él ascendió, lo vieron los discípulos irse y dice, a usted le conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, el Espíritu Santo vendrá. Yo estaré delante del Padre intercediendo por ustedes y ustedes estarán en la tierra hablando mi palabra. Yo en Cristo puedo hablar con el Padre, Cristo en mí puede hablar con ustedes. Yo en Cristo tengo acceso al Padre, Cristo en mí tiene acceso a ustedes. Somos embajadores del reino a donde usted esté. Usted no puede vivir como teniendo un Dios afuera, externo, lejano. Oh, pues, ayúdame a orar, hermano, estoy pidiendo. Si Dios me escucha. No te va a escuchar, si viví con Él. Y quisiera que por favor me acompañe al Salmo 19 para comenzar ahí. Luego le iré comentando algunas cuestiones personales en el transcurso del tiempo, pero necesito meterme de lleno a la enseñanza. Este salmo lo escribió David y dice así, vamos a leer los primeros 4 versículos y lo voy a usar para introducir. Luego vamos a ir a otro pasaje justamente escrito por el mismo David. Dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. A ver, quiero tomarlo a modo de introducción porque, bueno, todos simpatizamos con algún personaje bíblico, ¿no es cierto? Todos tenemos algún personaje bíblico con el que simpatizamos. Y yo personalmente, si tengo que referirme a lo que es el nuevo pacto, bueno, por supuesto que Jesucristo no tiene comparación con nada, pero de otras personas que le sirvieron a Dios, en el nuevo pacto me inclino ante la sabiduría que Dios le dio a Pablo, ¿no? Por todo lo que le mostró en el tercer cielo, por todo lo que él escribió y por toda la revelación que él dejó, ¿no? Ahí escrita en las páginas de la Biblia, en sus cartas, en sus epístolas. Pero en el antiguo pacto encontramos a un Moisés, que obviamente fue aquel a quien Dios le dio la ley y que verdaderamente hizo una conexión extraordinaria entre el cielo y la tierra. Pero me agrada mucho David, porque David es como, no representa exactamente el antiguo pacto, tampoco el Nuevo Testamento, pero sí él pudo, tampoco el Nuevo Pacto, pero él pudo descubrir algo, es como un intermedio, ¿no? Moisés representa la ley, como lo dice Juan, la ley vino por Moisés, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Entonces Moisés lo identificamos con la ley y a Pablo obviamente con el Nuevo Pacto, pero David es como que logró descubrir algunas cosas extraordinarias, es como logró meterse con la sencillez de corazón a algunas dimensiones espirituales que otros no lograron. Él se fue más allá de la piedra, más allá del pacto que estaba viviendo la nación y Dios terminó diciendo que él tenía un corazón conforme a su corazón y eso debe ser el halago más grato que cualquiera puede recibir, cualquiera que sirve a Dios y que ama a Dios, recibir ese halago de parte de Dios. Y aparte Dios dice, ¿no? Que él tenía un corazón por medio del cual él haría todo aquello que Dios quisiera, un corazón inclinado a la voluntad de Dios. Y por otra parte, David tiene una característica muy especial, que es que desde su juventud él reconoció a Dios en el camino de su vida y en todas las situaciones, en todo lo que él hizo. De hecho, él habla de que Dios lo guardó mientras que él era un simple pastor de ovejas y todos sabemos que lo fue a buscar ahí, ¿verdad? Por medio de Samuel y lo ungió para que sea el futuro rey y vivió todos los procesos hasta que pudo tomar ese lugar en el trono. Pero me gusta mucho porque él fue el dulce cantor de Israel, pero también era un hombre de guerra, ¿no? Y de pronto te venía con la cabeza de Goliat en la mano. Entonces, a mí me gusta eso porque él cantaba salmos, pero a su vez te conmovía un imperio, ¿no? Entonces, él tenía esa capacidad de ser tierno y dulce con el Señor, pero era aguerrido en las cosas que tenía que enfrentar. Entonces, me gusta esa capacidad que tenía de tener sus pies en la tierra, pero su corazón en el cielo. Y eso creo que la iglesia
lo debe tener, ¿no? O sea, la iglesia es un diseño para funcionar en la tierra, pero su corazón tiene que estar ligado al cielo. Es decir, tenemos que tener la capacidad de poder penetrar estas dimensiones espirituales que penetró David aún con los pies en la tierra. Y es muy curioso que David no tenía un pastor, no tenía, me refiero a un pastor espiritual, no tenía una congregación a donde ir, no tenía la Biblia impresa, no tenía un discipulador, no iba a una célula, no tenía reuniones, nadie le hacía consejería, pero sí veo que a David lo discipuló la naturaleza misma. O sea, el mismo Señor le instruyó mirando a la naturaleza. Porque cuando vos ves el Salmo, él habla que los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, él miró los cielos y él decía, los cielos me están hablando a mí. Los cielos me están contando. No es otra cosa que lo que Pablo plantea, ¿no? Que el hombre no tiene excusa, porque si mirara la naturaleza se daría cuenta de la grandeza de Dios. Y David, claro, yo me lo imagino ahí con sus ovejas en un cielo bien cristalino, lleno de estrellas, pensando y escuchando la voz de la naturaleza, porque el Espíritu le traería convicción de estas cosas, porque él veía que los cielos contaban la gloria del Señor. Él miraría las estrellas y dice, el creador de todo esto es glorioso, ¿no? Y dice que el firmamento anunciaba la obra de sus manos. O sea, él es como si escuchara a la naturaleza predicando sobre aquello que había hecho el Señor. Dice, un día emite a otro palabra a otro día. O sea, para él los días hablaban. La naturaleza hablaba. De hecho, fíjese que dice en el verso 4, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras, pero no iba al culto. O sea, no era que no escuchaba mensajes por YouTube, no tenía la Biblia, no tenía pastor, estaba la ley, pero aún así él no tenía una conexión como la que nosotros podemos tener hoy, más la revelación del Espíritu para poder entender todo eso, con todas las interpretaciones teológicas, con todo el Wikipedia a disposición, con todos los estudios, con todos los libros, con todas las cosas que hay hoy. Y sin embargo, yo admiro la sabiduría y la revelación de un hombre simple, que estaba en el campo, pero se conectó con Dios. Y cualquier persona que se conecte con Dios, los cielos se le abrirán y la revelación vendrá sobre su vida, porque no hay excusa para conocer las profundidades de Dios. No es que yo lo conozco porque me hice 4 o 5 cursos teológicos para conocer más a Dios. David no estudió teología, pero tuvo un corazón dispuesto para el Señor y rendido. Entonces, la luz del Señor, fue él mismo el que escribe, ¿no? En tu luz yo pude ver la luz. Cuando la luz del Señor lo alumbró, David fue capaz de ver, ¿no? Y hoy tenemos, más allá de sus errores que cometió, y todos los conocemos, pero tuvo la capacidad de entender a Dios y entender las dimensiones del Espíritu. Y por eso es bueno interpretar algunas cosas que él escribió. Si usted me acompaña al Salmo 27, quiero leer aquí algunos versículos del Salmo 27, porque también está, por supuesto, lleno y cargado de revelación. Dice en el verso 1 del Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Fíjese las preguntas que se hace él mismo, ¿no? Él estaría pensando ahí, el Señor es mi luz y Él es mi salvación. ¿De quién voy a tener temor? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¡Wow! ¡Qué extraordinario!, ¿no? ¿Se imagina usted? Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Quiero que preste atención a esto porque vamos a romper una estructura acá. Dice que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¿Sabe? Es muy curioso. La primera parte del Salmo, él habla de la hostilidad que estaba viviendo. David era muy transparente a la hora de transmitir todo. Entonces, así como lograba interpretar a Dios a través de sus vivencias, fíjese que nosotros, por ejemplo, tenemos el Salmo 23. Todos conocemos el Salmo 23, pero cuando él dice Jehová es mi pastor,
él estaba pensando supuestamente en él, que él cuidaba ovejas, y él dice, yo a las ovejas les llevo a beber, a las ovejas les doy a comer, si tuviera que pelear con el león, peleo con el león, si tengo que pelear con el oso, peleo con el oso. Bueno, mi pastor es Jehová. Y si yo no le hago faltar nada a estas pobres ovejas, ¿qué me puede faltar a mí? O sea, él sacaba conclusiones a través de lo que él vivía, de las situaciones que él vivía. Ahora, él sufrió la hostilidad y la teología coincide en que este salmo, el Salmo 27, él lo escribió cuando el edomita lo estaba persiguiendo, o sea, era Saúl el que lo perseguía, todavía él no era rey. Y, a ver, el edomita es aquel que le dice a Saúl que los sacerdotes habían ayudado a David, y entonces Saúl le ordena matar 85 sacerdotes del Señor por causa de que lo habían ayudado a David. No sé si usted recuerda esa historia. Ahora, si eso pasó en ese momento, y yo creo que sí, es a la conclusión que llega en toda la teología, entonces, ¿qué quiso decir él cuando dice que una cosa demando a Dios? Porque primero habla del enemigo, habla de la hostilidad, y luego habla de lo que él le pide a Dios, ¿no? Estos 4 o 5 versículos finales son más contemplativos, de adoración, de expresión. Primero describe una situación personal, pero él dice que no va a tener miedo, lo repite en 2 ocasiones. Pero luego dice, una cosa he demandado a Dios y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿A qué se refería David? O sea, yo sé que siempre utilizamos esto hablando de la iglesia, pero nadie está todo el día metido en la iglesia si está pensando que esta es la casa de Dios, ¿verdad? O sea, él vivía en un pacto donde no había templo todavía. El templo lo edificó su hijo. Y el único lugar que había era el tabernáculo de David, de Moisés. Todavía no estaba el tabernáculo de David. Entonces, ¿a qué se refería él cuando dice, en la casa de Jehová quisiera estar todos los días de mi vida? ¿Qué casa? Nosotros siempre lo interpretamos de una, ¿no? O sea, que en la casa del Señor, que está bien, pero vámonos a visitar su tiempo, vamos a visitar su pacto para pasarlo por la cruz y caer con revelación acá, porque por algo vio lo que vio y por algo se metió en las profundidades que se metió. Entonces, por eso le digo que David tuvo esta virtud de vivir en un pacto adverso, pero de tocar a Dios, de meterse en las dimensiones espirituales para comprender cosas que hoy nos generan a nosotros revelación y luz. O sea, esto no es para motivar el alma. Tengo problemas, ¿a quién voy a temer? Dios está conmigo. No pasa por acá. Acá hay cosas mucho más profundas que la palabra nos debe transmitir. La palabra, a ver, usted puede tocar las olas de la palabra, pero cuando uno se sumerge en la palabra hay profundidades que están llenas de tesoros y de riquezas para nuestra vida. Yo tengo que interpretar la escritura, pero a su vez tengo que saber no usarla como un pretexto, sino saber por qué se escribió lo que se escribió, en qué estaba pensando David, y por eso digo, cuando miraba la naturaleza, pensaba estaba siendo discipulado por el Señor. Se veía como pastor e interpretó que Dios era su pastor. Ahora, cuando usted ve que él dice, quiero estar en la casa de Dios todos los días de mi vida, y el templo no estaba edificado, y el tabernáculo no estaba activo en ese momento, o sea, estaba el arca de pacto, pero el último que había, él cuando fue rey llevó el arca a Jerusalén. Entonces, ¿a qué se refería con esto? Y él dice, él me esconderá en su tabernáculo. ¿Usted se lo imagina a David metido dónde? Solamente los sacerdotes podían entrar al tabernáculo de Moisés. No estaba hablando de eso. No estaba en meterse en lugar santo, ni en lugar santísimo, ni detrás del velo. No estaba hablando de eso. Estaba hablando de la habitación de Dios. Quiero meterme en tu presencia. A ver, él dice, en tu morada, en tu tabernáculo, dice, me ocultará en lo reservado de su morada. O sea, en la casa de Dios. Acaba de decir en la casa, en su morada, en su templo, en su tabernáculo, en su presencia. A ver, si usted va al hebreo original, ahí habla de ámbitos. Es decir, yo quiero meterme en la casa, quiero estar en la presencia de Dios. O sea, siempre que la Biblia te hable de casa, usted puede imaginar una casa. Pues nosotros somos simples para pensar. Nosotros, por ejemplo, bueno, a ver, dibuje un hombrecito. Entonces yo dibujo una cabecita con 2 bracitos, con 2 piernitas, y ese es un hombrecito. O sea, ¿cuántos saben que el hombre es mucho más complejo que eso? ¿Verdad? Pero nosotros lo resumimos con 5 palitos y un redondel, te dibujamos un hombrecito. Yo digo, dibuje una casita, y usted dibuja 4 paredes, una puertita, una chimenea y un poquito de humo así arriba. Esa es la casa. Y yo digo, dibuje una iglesia, es igual pero con una cruz. Sacamos la chimenea, metemos la cruz y decimos, ahí está la... O sea, somos simples para pensar, pero casa
habla de una dimensión, habla de un ámbito. De hecho, la iglesia es la casa de Dios y no está hablando de las paredes de un salón, está hablando de una dimensión, de una habitación divina. Es donde Dios es la habitación de Dios. Lo que estaba viendo David acá es que si yo habito en tu presencia, yo quiero habitar tu presencia todos los días de mi vida, porque si yo me meto en lo profundo, yo no quiero estar en el atrio exterior. Él sabía todo eso. Yo no quiero estar a las afueras, no quiero estar en el lugar, quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia, quiero estar en tu casa, quiero que en tus moradas me guarde, porque si el enemigo se levanta contra mí, si hay guerra, si hay problema, pero si yo estoy en tu presencia, estoy aguardado de todo, estoy al cuidado de todo. Es como si alguien me estuviera persiguiendo del mal, pero yo me meto en la casa de alguien que tiene la capacidad de cuidarme. Imagínense el Señor. Entonces hay una mentalidad de casa que quiero traer aquí, porque quiero que vea usted de qué manera Dios en toda la Escritura ha tenido la intención de habitar con nosotros, con los seres humanos, con su naturaleza. La naturaleza sin la presencia de Dios no tiene sentido, porque el gozo y el deleite de los seres humanos es justamente la presencia del Señor. O sea, Él es el deleite de su creación, porque Él se refleja en su creación. Por eso la Biblia dice que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Si usted no logra ver a Dios en la naturaleza no tiene sentido. Ahora, qué curioso esto, las tinieblas no te permiten ver. Y yo recuerdo que antes de conocer al Señor, no sé, yo veía lindos paisajes, pero, oh, qué lindo paisaje, qué hermosa montaña. Pero, amados, cuando vos ves algo con el Señor, lo primero que uno dice, wow, lo que es el Señor, ¿no? ¿Qué creación ha hecho el Señor? Lo primero que vemos al Señor, ¿qué creación ha hecho el Señor? Yo conocí las cataratas del Iguazú solo, pero sin el Señor. Lindo el paisaje. Ahora, cuando yo fui, siendo un hijo de Dios, me largué a llorar, pero porque, vi la naturaleza y la asocié con el Señor. La asocié con mi Dios. O sea, cuando vos ves a Dios en la vida, en las situaciones, en un niño, en una situación cualquiera de la vida, entonces todo cambia. La luz te permite ver. ¿Cómo lo vas a ver? O sea, por eso dice, los de limpio corazón verán a Dios. Cuando vos empezás a ver a Dios en toda situación y en toda circunstancia, entonces cambia tu expresión, cambia tu alabanza, cambia tu adoración. Entonces entiendo por qué David veía y por qué David quería estar ahí, porque él lo que veía eran ámbitos de la presencia del Señor. Y si vos ves a Dios en la naturaleza, si vos lo ves, ¿cómo no querer habitar ahí en su presencia? ¿Cómo no querer obtener su cuidado? Ahora fíjese esto. Cuando Dios crea al hombre, lo forma del polvo de la tierra, porque lo que tenía que gobernar Dios era la tierra. ¿Sí? Pero a su vez le da su aliento divino, el soplo, su espíritu, lo mete en el ser humano. Ustedes recuerden que Adán, aunque vino como el primero Adán, valga la redundancia, fue hecho a imagen y semejanza. Así que si usted quiere saber cómo era Adán, tiene que mirar a Cristo. Había una conexión espiritual con Adán. Lo que cortó el pecado fue la comunión que tenía con Dios. El pecado no desconectó a Adán de la tierra, lo desconectó de Dios. Porque el Espíritu de Dios se fue de su vida por causa del pecado. Entonces, él, que estaba conectado con el Señor, cuando oyó la voz de Dios tuvo miedo, porque pudo oírlo externamente, cuando él podía comunicarse espiritualmente con el Señor. El Señor dijo, Jesús habló en Juan capítulo 4, cuando habló con la samaritana, dijo que Dios es espíritu, y esa conexión que tenía con Adán era espiritual. Isaías 59, 2 dice, vuestros pecados hicieron división entre Dios y los hombres. O sea, una desconexión, se rompió esa conexión que había con el cielo, pero el hombre no se desconectó de la tierra, por eso al polvo va a volver, porque quedó conectado con la tierra. Pero ¿cuál es el problema? Que la tierra esperaba a un hombre gobernado por Dios para poder ejercer dominio sobre ella, porque la idea de Dios era gobernar la creación. Formo al hombre de la tierra y pongo mi espíritu en el hombre para que yo gobierno al hombre y el hombre gobierna la tierra. Señoreá, fructificá, multiplicá, llená la tierra, señoreá y sojuzgá. O sea, Dios gobierna, ese era el diseño primario, gobierno al hombre, el hombre gobierna la tierra en mi lugar. El pecado lo desconectó del cielo. Y fíjese usted que cuando el Señor moraba en él, la presencia de Dios estaba sobre Adán, revestido con su gloria. Y el huerto representaba la habitación de la bendición de Dios que tenía que extenderse.
Lo que Dios le dijo a Adán era que se extienda ese huerto. O sea, una cosa era el Edén, otra cosa era el huerto que estaba en el Edén. El Señor le dijo que eso se extiende, que toda la tierra sea llena de su gloria. O sea, que es multiplicar, fructificar. Sé que toda esta bendición que está en esta zona. Sin embargo, la desconexión, ¿qué generó? Generó una distancia entre Dios y Adán, y Dios le puso un querubín con una espada ardiente. ¿Recuerda usted? Por lo tanto, Adán quería volver a su zona de abundancia. Es lógico, si viviste bien y de pronto vivís mal, querés volver a donde estabas bien, ¿verdad? Pero había una espada que implicaba muerte. Es decir, la única manera de volver a entrar a esa dimensión de la presencia de Dios, donde estaba el árbol de la vida, era muriendo. Por eso Adán no lo hizo. Pero esto es maravilloso porque sí lo hizo Cristo. O sea, esa espada que andaba en el medio es la cruz. A Él lo atraviesa la muerte para volver a posicionarnos en el ámbito de la presencia. Porque en el campo no había presencia de Dios. Por eso, aunque Dios es omnipresente, la unción se manifiesta en algunos lados. Por eso hay algunos ungidos. Por eso Dios ungía a algunas personas y por eso la unción está sobre la iglesia. Dios es omnipresente, pero su presencia manifiesta está en la iglesia, no en personas que viven en oscuridad. Si estuvieran en esas personas, esas no estarían en oscuridad, porque Dios es luz. ¿Me explico? Entonces cuando dice, gloria a Dios, cuando dice que el hombre, que el mundo entero está bajo el maligno, ¿usted qué va a descubrir? Sí, el mundo sí, la iglesia no, porque nosotros estamos en luz y somos hijos de la luz. Vivimos ámbitos de luz y por eso vemos. Las personas que no están en luz no ven. Eso es lo que pasó en el campo. Por eso Adán sembraba la tierra, pero cosechaba espinos y cardos. Él no sembraba espinos y cardos, cosechaba espinos y cardos porque la tierra dejó de responderle al hombre y la bendición quedó en el ámbito de la presencia. Entonces él no podía volver al ámbito de la presencia porque el pecado lo sacó. La única manera de volver ahí era a través de la muerte. Por eso Jesús hizo los trámites para volvernos a meter en la presencia nuevamente, ¿verdad? O sea, esa es la gracia del Señor, nos vuelve a meter en ámbitos de su presencia. Entonces, ¿qué le pasó al hombre? Queda desconectado y sin presencia. Aún así, Dios le reveló la posibilidad de conectarse a través de los altares. Ellos levantaban un altar y se conectaban con Dios. Pero eran esas expresiones de comunicación con Dios. Nada más. Esa es la gracia de Dios, querer restaurar la comunicación con el hombre y el hombre perder la línea. Entonces cuando Abel y Caín le llevan una ofrenda, no es que Caín le llevó una ofrenda de fruta podrida, no, le llevó una ofrenda de fruta buena, pero la ofrenda de Abel tenía sangre. Y esa era la revelación que no podía perderse, porque la reconexión es por medio de la sangre. No hay reconciliación si no es por medio de la sangre. Lo dice el libro de Colosenses. Él vino y reconcilió todas las cosas, las que estaban en el cielo, las que estaban en la tierra, haciendo la paz por medio de la sangre. Porque la paga del pecado es muerte, pero la vida está en la sangre. Si usted quiere cancelar la muerte, necesita la vida. Entonces, no podía perderse la revelación que había en esa plataforma que había levantado Abel. ¿Ve? Ahora, por ese motivo le es agradable, pero a partir de ahí los hombres siempre por medio de los altares. Ahora, fíjese usted, el pecado se siguió aumentando por oscuridad. Las tinieblas no son otra cosa que falta de luz. Ámbitos que tienen luz, la tiniebla simplemente no le queda otra cosa que retroceder. Cuando hay tiniebla es porque hay carencia de luz, punto. La tiniebla creció tanto en la tierra que Dios dijo, los voy a destruir, y salvó a una familia. Dio gracia a Noé. Ahora, ¿dónde estaba la presencia del Señor el día del diluvio? En el arca. Es decir, el arca representa el ámbito en donde Dios los puso para protegerlos. Si había un lugar de presencia en ese momento, no era donde se estaba estableciendo el juicio, sino donde estaba la salvación, donde estaba la preservación, donde estaba la seguridad. Siempre que Dios, eso es lo que ve David. O sea, David no ve el arca de Noé, pero él entiende, si yo estoy con Dios, a mí qué temporal me va a hundir. Si yo estoy con Dios, no puede pasar otra cosa que yo llegue a buen destino. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Entonces, el arca de Noé fue una habitación de Dios, donde el hombre fue preservado. Si siempre que vamos a la Biblia, vamos a encontrar expresiones del arca de Noé. Ahora, Abraham fue llamado por el Señor. Vamos a avanzar un poquito. Abraham fue llamado por el Señor. ¿Qué le dice el Señor? Lo primero que le dice en Génesis 12, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Pero no es porque Dios tiene un problema con el padre. Si bien
a ver, si bien venía de Ur de los Caldeos, que eran unos idólatras y una cultura adversa, lo que Dios quería sacarlo era de un ámbito. ¿Ves? Casa es un ámbito. No tengo problema con tu padre, pero te tengo que sacar de ese ámbito porque quiero establecer sobre tu vida algo nuevo. Yo te quiero llevar a una tierra, te la voy a mostrar, pero necesito que salgas de la casa. Diga conmigo casa. Es el mismo nombre, la misma palabra, es el mismo principio. Usted lo va a encontrar porque siempre Dios lo que quiso es casa, quiso habitación. Dios quiere una casa. ¿Ve? Entonces no puede una casa adversa poder manifestar la presencia del Señor. Vete de esa casa, vete de ese ámbito. Necesitamos un ámbito de luz y yo quiero dar luz a tu casa. De hecho, cuando Él determina destruir Sodoma y Gomorra, Él dice, ¿cómo le voy a ocultar esto a Abraham? Que va a ser quien le va a transmitir a su casa mi voluntad. O sea, Dios estaba buscando una casa, no estaba buscando una persona, estaba buscando una casa que pueda crear ámbitos para su presencia y que guarden su voluntad. Ninguna casa en Ur de los Caldeos, ninguna casa, pero yo sé que Abraham y su casa me servirán. ¿Ve? Entonces él necesitaba que Abraham y su casa le sirvieran. Claro, todos sabemos lo que pasó, ¿no es cierto? La familia de Abraham terminó por medio de José en Egipto, que fue vendido por sus hermanos. Entraron para preservación 73 personas, 76 personas, y después de 400 años, 430 años, Dios los saca de la esclavitud. ¿Y qué es lo que expresa la palabra? Y dice que Dios los sacó de casa de Faraón. Pero no es que estaban todos adentro de la casa del faraón, no, la Biblia le llama casa de Faraón al ámbito de la esclavitud. ¿Ve? Es una habitación, lo tengo que sacar de casa, ¿por qué? Porque la casa del Faraón tiene a mi pueblo en esclavitud. Ahora, para sacarlos el Señor, fíjese que todos los milagros de Moisés no sacaron al pueblo, lo que lo sacó al pueblo fue la sangre del Cordero. Diga conmigo, la sangre del Cordero. Cuando Dios te quiere pasar de la esclavitud a la libertad, mismo principio, es sangre. Entonces Dios dice, maten al cordero y se meten cada uno en su casa. Y pintarán los dinteles de la casa, porque era el ámbito de vida y el ámbito de preservación. La idea es cómo preservo un ámbito en donde aquí hay luz. ¿Ve? El pueblo vivía en Gosén. Cuando fue la plaga de las tinieblas, había tiniebla en todo Egipto, menos en la casa de los hebreos. ¿Eh? Las plagas no entraron a la casa de los hebreos. La muerte no entró a la casa de los hebreos. Porque Dios tiene un principio que es el ámbito. Dios crea ámbitos de su presencia. Su presencia le protege. La sangre es lo que te protege de la muerte porque te reconcilia con el Señor. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Ahora, Dios los saca de ahí y les dice, yo tengo una casa de abundancia para ustedes. Porque yo quiero darles una tierra que fluye leche y miel. En la casa de papá siempre hay leche y siempre hay miel. Todos los niños que son adolescentes grandes que van a la heladera y le dan a la leche y a la miel, un día la va a tener que comprar vos. Por ahora es la casa de papá. En la casa de papá siempre hay pan. Usted recuerda el hijo pródigo que se fue, ¿verdad? Anduvo lejos de la casa del padre, deseando la algarroba de los cerdos, pero hay algo que lo hizo acordar de la casa del padre. Y es que en la casa del padre siempre hay pan. El Señor les dijo, yo los llevo a un ámbito de abundancia. Nuevamente el mismo principio. Tierra de bendición, tierra de maldición. Espinos y cardo y esclavitud. Muerte, maldición. Pero Dios me quiere llevar a una tierra de abundancia. Ahora, Dios no podía meterlos en su tierra si no eran capaces de administrar su tierra. Necesitaba tratar con ellos primero, ¿verdad? Entonces el Señor dice, a ver si esos son capaces de habitar en mi presencia. Y el Señor los sacó y se los llevó al Sinaí y descendió con su presencia sobre el monte Sinaí. Amado, Dios es más grande que el monte Sinaí, que el tabernáculo, que todo. Dios es más grande que todo. Pero Dios, a ver, ¿por qué hace eso? ¿Por qué el monte Sinaí se revistió de fuego? Y el Señor habló desde el fuego y todos se asustaron y nadie quería acercarse al monte. Porque Dios estaba diciendo, acá este va a ser mi lugar de descenso. Voy a descender acá, esta será mi casa, a ver quién viene a visitarme. Pero nadie fue a visitarlo excepto Moisés. Todos los demás salieron corriendo. Es más, le dijeron a Moisés, no queremos que Dios hable con nosotros, porque tenemos miedo. No nos gusta hablar, nos asustamos. Así que hable con vos y nosotros te escucharemos. Entonces Moisés subía al monte 40 días de ayuno, sin comer nada, sin tomar nada, porque lo iba a visitar al Señor. Es como cuando usted va a visitar a alguien y va llevando algo. Él era más difícil, ¿no? Tenía que ayunar 40 días sin tomar nada porque él sabía que Dios es santo, ¿verdad?
O sea, él reconocía su incapacidad de acercarse a Dios livianamente. Entonces él se acercaba con temor y decía, estaré listo para ir a visitarle. Yo quiero acceder a su presencia. Y lea usted Éxodo 33, porque Moisés llega a su presencia y Dios le había prometido por la rebelión del pueblo y como no querían hablar con él, dijo, yo no voy a ir con ustedes. Fíjese lo que hace Dios. Yo no voy a ir con ustedes, pero mandaré a mi ángel. Sí, pero Dios no es omnipresente. Sí, pero no voy a ir con ustedes. Mi presencia no irá con ustedes. Moisés lo va a visitar y cuando sube a la presencia le dice, Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques a ningún lado. O vas con nosotros o no salimos a ningún lado. Está bien, le dice, bueno, mi presencia irá con usted. Bueno, dice, permíteme ver tu gloria. Eso es como que vos le pidas a Dios, déjame ver tu recámara. Está lindo, yo puedo ver tu resplandor, pero quiero tus moradas profundas. Yo quiero ver tu secreto, quiero que me muestres algo. Y Dios le dijo, no te puedo mostrar así nomás porque no estás capacitado como para ver, pero le tapó los ojos, lo puso sobre una roca y le permitió ver las espaldas. No cualquiera le ve las espaldas a Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay profundidades espirituales, hay habitaciones de Dios a las que Dios te da acceso, hay una intimidad profunda. Usted no le anda viendo la espalda a cualquiera, a menos que vaya a la playa. Usted le va a ver la espalda a alguien que te permita verlo. Y si es Dios el que te permite acceder a ámbitos de su presencia, es porque Dios está dispuesto. Se lo permitió a Moisés en un pacto adverso, amado. Se lo permitió, en un pacto totalmente opuesto. Todavía no había ley, todavía, pero era un pacto adverso. Y sin embargo entró. Y permitió Dios que viera eso. Ahora el pueblo dijo, nosotros no. Nosotros no queremos. Y el Señor dice, pero yo quiero que ustedes sean mi pueblo especial, mi gente, mis sacerdotes. Yo quiero que sean un pueblo de sacerdotes y gente santa. ¿Sabe lo que le estaba diciendo Dios? Yo quiero que todos me adoren. Quiero que todos tengan acceso a mí. Quiero que todos hablen conmigo. Yo sé que les hablé con voz de trueno, pero yo quiero que todos se acerquen a mí. Ninguno quiso. Entonces Dios dijo, está bien, si no quieren, les voy a levantar una tribu como sacerdote. Pero solo ellos se acercarán. Aarón y sus hijos. Y su descendencia y la tribu de Leví, que serán los que llevarán el tabernáculo. Y Dios les dio un diseño, les armó un tabernáculo para que nadie se pudiera acercar. Él quería habitar en medio de las 12 tribus. ¿Dónde pongo la presencia? La casa mía en el medio. Dígame si eso no te habla de un Dios que quiere estar en medio de su pueblo, que quiere que su presencia more entre medio de su pueblo. El primero dijo, yo les voy a decir cómo organizar, pero yo de todo el pueblo yo quiero estar en el medio. Y ahí estaba el tabernáculo, pero no podía entrar nadie porque nadie quería entrar. Entonces entraban solamente los sacerdotes. Si alguien quería acercarse a Dios para llevar una ofrenda, para ofrecer un holocausto, porque quería hacer una consulta, tenía que ir a los sacerdotes. Dios no atendió más a nadie. Le puso ahí le dijo, no, este los va a atender. Yo no los voy a atender porque ustedes no quisieron hablar conmigo. Y no están si no se santifican listos para entrar a mi presencia. Por lo tanto, el sacerdote entraba al lugar santo y el sumo sacerdote una vez al año y no sin sangre. Era la única manera de entrar al lugar santísimo. Siempre la sangre mediando para que ellos pudieran acercarse a Dios. Y la gloria del Señor, la yequina de Dios descendía porque el lugar santísimo era un lugar oscuro, solamente iluminado por la presencia del Señor. Pero no entraba cualquiera, entraba uno solo. Diga conmigo, con nosotros entró Cristo, nuestro sumo sacerdote, es el único que Dios tuvo acceso ahí. Ahora, gracias a Él, el velo se rasgó y entramos todos, pero ya vamos a llegar ahí. Ahora, quiero que usted vea, amado, que Dios siempre estuvo interesado, eso no fue un diseño humano. Acceder a la presencia del Señor fue un diseño divino, no un diseño humano. No es que los hombres anduvieron pidiendo tabernáculo, no es que los hombres anduvieron pidiendo monte, los hombres no anduvieron pidiendo templo, eso fue un diseño divino. Dios pensando cómo hago para que se acerquen a mí, no sean heridos en el intento, porque estos son pecadores, necesito interponer la sangre. Todo era santificado con sangre, los utensilios del templo, todo para poder acceder a su presencia. Por eso tiene valor lo que hace David, porque David cuando descubre su presencia y él le tocó ser rey, ¿qué fue lo que quiso David? Llevar el arca a Jerusalén. Dijo, Jerusalén será tu casa. Claro, vos no podés, yo voy a traer, el arca representaba la presencia de Dios. David dijo, yo tengo que llevar la presencia porque Jerusalén tiene que ser la casa. Por eso el tabernáculo de David fue diferente, porque fue un tabernáculo abierto. O sea, no tenía todo lo que tenía el tabernáculo de Moisés. Era un tabernáculo abierto. Porque él le metió músico todo el día en la casa. Le alegró la casa a Jehová.
Por eso ahí tiene usted las canciones que venimos a alegrar la casa de Jehová. Porque le alegramos el ámbito con la alabanza y con la adoración. Eso es lo que creía David. David no se acercaba a Dios con las manos vacías. David no se acercaba a Dios calladamente. Él se acercaba cantando una alabanza. Él le despierta, alma mía, y bendice a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Él necesitaba expresar su adoración. Porque se acercaba a la casa del Señor. O sea, si alguien me viene a ver a mi casa, yo quisiera que venga contento. Ya se anda, y vamos a tener que ir, ¿no? Y bueno, vamos a visitarlo, aunque sea nos tomamos un café y bueno, papá. Yo si me entero de eso prefiero que no venga. O sea, si es una obligación, prefiero que no venga a mi casa. Pero si viene a verme es porque viene con alegría en su corazón. Si me viene a traer un regalo, que me lo traiga con alegría en el corazón, ¿verdad? Imagínense llevar un regalo y decir, ay, no se lo quiero dar, pero bueno, no queda otra. Toma. ¿Ah? Imagínense Dios la forma en la que recibe nuestra ofrenda y nuestra canción. O sea, a ver, es un acceso a su presencia. Esto tiene que ver con la revelación. Pablo, David no estaba llenando una hoja, decía, ¿qué voy a escribir una canción? A ver, ¿qué canción? Pues no, él recibió luz, recibió revelación, fue inspirado por el Espíritu. Entonces él tenía otro sentido que era la expresión de alabanza y adoración y el ámbito de la presencia del Señor. Él dijo, yo tengo que llevar el arca. Es más, la llevó mal, pagó el precio, revisó todo, releyó las escrituras y dijo, no, estoy siendo desprolijo. Esto la tengo que traer, pero tiene que ser como Dios dice. La llevó en los hombros de los sacerdotes y llevó el arca nuevamente a Jerusalén, porque él quería que la presencia estuviera en Jerusalén. Amado, hay algo que el pueblo de Israel muchas veces no detectó y era la presencia del Señor. Por eso la idolatría, por eso llegaron a meter idolatría dentro del templo que fue de Salomón. Cuando Salomón edifica el templo, lo edificó por recomendación de David. David lo primero que le dijo al hijo, yo no sé qué vas a hacer, yo no te voy a andar revisando cuántas mujeres va a tener, pero hacerle casa a Dios. Porque él tenía en el sentir hacer una casa a Dios. Le dijo, yo quiero hacerle casa a Dios. Y Natán viene y dice, sí, hace todo lo que venga a tu corazón. Y el Señor dijo, no, decirle que no, su hijo me va a edificar una casa. Entonces David dice, bueno, no puedo, pero le dejó piedras preciosas, oro, le dejó muchas cosas a su hijo para que le dijo, si vos querés ser un rey exitoso, hijo mío, edificale casa al Señor, porque Dios es el primero que tiene que estar acá. Yo quiero que usted entienda, mano, dentro de la revelación y de la limitación, Dios acepta eso. Porque vos decís, bueno, pero Dios omnipresente. No, pero ahí está la revelación. Él dijo, no, somos un pueblo diferente. Hacele una casa a Dios. Ve, dentro de su capacidad, él dijo, yo a Dios lo he visto en las estrellas, yo lo he visto en el cielo. De hecho, su hijo Salomón declaró, el cielo es su trono, la tierra el estrado. ¿Qué harás que habitarás en la casa? Y sin embargo dice que la casa se llenó de la gloria del Señor, de tal manera que los sacerdotes tuvieron que salir corriendo. Porque Dios llenó la casa con su gloria. Y ahí es donde Salomón ora y le dice, Señor, si tu pueblo se humillare y oraren y volvieran a esta casa, y tú perdonarás su pecado, porque era la casa de Dios. O sea, estar en la casa de Dios era maravilloso. O sea, acercarse a Dios era tener su presencia en medio de la nación, y por eso la nación era bendita. Cuando ellos se olvidan de eso, cuando ellos descuidan la casa, cuando ellos permitieron que la casa sea tomada por los enemigos y destruida por causa de su rebelión, es por no haber valorado la presencia. Amado, Israel es la nación más privilegiada del planeta Tierra porque fue creada por el mismo Dios. De sus entrañas nació el Mesías, nuestro Señor. Y sin embargo es la nación que más ha sufrido en toda su historia. Pero no es que han sufrido por castigo divino solamente, han sufrido porque no han podido comprender el privilegio, porque lo poco te lleva a lo mucho. Y si yo no cuido una revelación o algo que recibí y la desprecio, entonces yo no puedo seguir avanzando. Cuando Dios te muestra algo, te da algo, es para saber tu actitud. ¿Me está comprendiendo? O sea, a ver, si se me revela lo poco, eso me tiene que llevar a lo mucho. Dios no me dará más si no se me ha revelado. Cuando llegó Jesús en sus días, Él llega, Él nace, y cuando Él empieza su ministerio, al primer lugar donde va a expresar quién era, fue a la sinagoga, donde se supone que todos lo iban a reconocer. Él lee los primeros 3 versículos, nosotros tenemos versículos, en esa época todavía no había, pero él lee Isaías 61, los primeros versículos donde habla, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Usted sabe lo que significa eso? Significa la presencia de Dios ahora está en mí. Ahora mora en mí el Señor.
Yo soy la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Antes vos podías ir al templo, pero ahora si querés un templo soy yo. De hecho lo dice Jesús, fíjese, se lo voy a mostrar por las Escrituras. Él lo plantea en otro momento, pero en Juan 14:10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo los hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es la misma palabra, mora, habitación. Yo soy la habitación del Padre. Si alguien quiere tocar al Padre, me tiene que tocar a mí. Moisés tuvo un tabernáculo, David tuvo un tabernáculo, Salomón tuvo un templo, pero ahora si querés encontrar a Dios en la tierra, la única dirección es Jesucristo. Y él expresa eso. Ahora, todos cuando lo escucharon hablar, vieron al hombre, pero no vieron la presencia. Cuando vos no tenés discernimiento, podés estar delante de una gloria, pero no ves la vida. La presencia siempre contiene vida. Y él era la palabra viva. Ellos conocían la palabra muerta. Ellos conocían la Biblia. Ellos conocían el libro, pero no se les reveló la vida. Entonces lo quisieron matar. Ahora, si usted sigue leyendo el libro de Isaías, capítulo 61, va a ver que todas las promesas para el pueblo venían después. Pero ¿qué hace Dios? Si no se te revela lo poco, no se te revela lo mucho. Si no se te revela mi hijo que te lo acabo de enviar en carne, no se te va a revelar que serás sacerdotes para las naciones de la tierra. Ni tampoco restauración. O sea, cuando Dios te muestra algo, es para que lo valore. Amado, tenemos que entrar a otras dimensiones, porque si no, muchos cristianos vivimos como practicando una religión. Vengo a cantar canciones y espero que me vaya bien porque vine al culto y Dios me va a ayudar. No, el nuevo pacto es otra cosa. El nuevo pacto es que vivimos en el ámbito de la persona de Jesucristo. No es voy al culto y Dios me va a ayudar. No, en Él vivimos, nos movemos y somos. Entonces, si hay alguien que quería en ese momento de la carne, de la encarnación, acercarse a Dios, la habitación era Jesús. El ámbito era Jesús. Por eso del ámbito de la presencia, ¿qué salía? Salía luz. Salía, ¿querés beber? Yo te doy de beber, no tendrás sed jamás. Porque en la casa del Padre, el que bebe de la casa del Padre, se le terminó la sed. ¿Querés comer? Yo soy el pan de vida, porque el que come en la casa del Padre siempre hay pan, pero si comés no tenés hambre nunca más. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? O sea, Él era la verdad porque en la casa del Padre no mora la mentira. Él era la bendición porque en la casa del Padre no mora la maldición. Él era la vida eterna porque en la casa del Padre no mora la muerte. A donde estaba Él los enfermos se sanaban, los ámbitos cambiaban, la comida se multiplicaba. Pero era por la presencia, porque cuando usted tiene un ámbito de presencia es imposible que todo no cambie alrededor. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Por eso Jesús explicó, a él lo consumió. Cuando él llegó, él pensó, dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, porque él vino a lo suyo. Él pensó que el diseño del Padre era morar con su pueblo, pero su pueblo no lo registró. Por eso incluso cuando fue al templo dijo, esto tendría que ser casa de oración, pero lo han hecho cueva de ladrones. Él esperaba que hubiera un ámbito, esto tendría que ser un ámbito de oración, esto tendría que ser un ámbito de conexión con el Padre, no de rezo, conexión. Acá tendría que haber ámbitos de presencia, pero veo que algunos se la han robado. Eso fue lo que plantea Jesús. Él dijo, el celo de tu casa me consume. Porque él entendió que la presencia del Señor tenía que morar en Jerusalén. Sin embargo, no solo no estaba la presencia, sino que lo rechazaron a él. Por eso él dijo, en una casa dividida no puede prevalecer. Acá hay una casa dividida. O me tienen a mí, o tienen otra cosa acá adentro. ¿Qué quedamos? Nos vamos a dividir. Si se divide, ni el diablo puede prevalecer. Pero si acá hay una sola presencia que gobierna sobre esta casa, no la gobiernan dos. Jesús habló hasta de la casa, poniendo en el ejemplo los demonios. Dice que si un demonio se va de un cuerpo, va y buscando lugares secos, no lo encuentra y dice, voy a volver a mi casa, que está barrida ahí, y vuelve con 7 más. Vengan 7 más, vamos a habitar en esta casa. Porque esta casa está vacía y para colmo la han limpiado. Es usurpador, él es usurpador. Él se mete donde tiene posibilidad de meterse. Pero cuando el Señor te libera para hacerte casa. Él quería morar sobre su ciudad, pero su ciudad no le dio lugar. Entonces él venía y fue la transferencia para el pacto. Él vino con la intención de meternos en un nuevo pacto, en donde la presencia de Dios pudiera estar en cada uno de nosotros. Amado, cuando Jesús plantea, mire, sigue ahí en el capítulo 14, cuando Jesús plantea, a ver, verso 1, escuche bien. No se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Yo quiero que usted me entienda, iglesia preciosa. No, a ver,
El Señor estaba a las puertas de ir a la cruz. Yo cuando llegué, a mí me hablaron de que había muchas casitas en el cielo para nosotros, porque había calles de oro, así que debe haber casitas para que vivamos nosotros y nuestra familia. ¿Eh? Sin embargo, la Biblia habla de un gobierno de Dios en la tierra y la casita que Él preparó, la casa de mi Padre. En la casa de mi, no hay muchas casas para usted, no, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo voy a preparar lugar, porque cuando Él derramó la sangre, lo que hizo fue que la presencia pudiera habitar en cada uno de nosotros y pasamos a ser morada de Dios. El ámbito de la presencia del Señor pasó a morar en cada uno de nosotros, porque el que preparó el lugar fue Jesús. Es decir, para sacarlo de la casa de esclavitud murió un cordero, pero el cordero nos permite ser para que la presencia retorne y nos pueda llenar. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? La sangre era necesaria para entrar al Edén nuevamente, al huerto, a la zona de abundancia. La sangre permitió que la presencia de Dios vuelva a habitar a nosotros. Fíjese, mismo capítulo, verso 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Las moradas somos nosotros. La morada, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Muchas. Mire todos los que tiene alrededor y mire todos los hermanos que en algún lugar del mundo somos morada de Dios en el Espíritu. Lo dijo Jesús, lo vuelve a repetir en el verso 22. Dijo a Judas, no a Iscariote: Señor, ¿cómo es que manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Eso es habitación, eso es casa. Eso es tabernáculo, eso es templo. Nosotros somos el templo, nosotros somos el tabernáculo, nosotros somos la casa, nosotros somos la morada. Ahora ya no es el monte Sinaí, el monte es la iglesia, monte es gobierno, el monte es la iglesia. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de mano y puro de corazón. Gracias a Dios, Él nos limpió las manos y nos dio un corazón nuevo y un espíritu nuevo para habitar en el monte. Aleluya. Pablo también lo enseña en Efesios 2, dice en el verso 22, en quien vosotros también juntamente se edificado para morada de Dios en el Espíritu. Somos morada de Dios en el Espíritu. El cuerpo de Cristo no es el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Cristo es la iglesia, es el ámbito de la presencia. Cristo es unción. El ámbito de unción, que es la vida de Cristo, es el cuerpo que se manifiesta a través de la iglesia. Cuando Jesús dijo, si me viste a mí, tocaste la presencia. Nosotros somos hoy el cuerpo. Cuerpo manifiesta imagen. Si la gente se acerca a nosotros, se acerca a Él, porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Entonces no podemos vivir en un pacto con un Dios ajeno o ahí en el cielo como si Él me escucha. Oh Señor, ¿será que tú me escuchas? Oh, tócame. Oh, ven. Dios dice, pero si habito dentro tuyo. Aquí está buscando. No, dice, pero voy a buscar a Dios. ¿Lo perdiste o qué? Ya está en su presencia. Yo entiendo lo que decimos, porque yo también digo, esta semana voy a buscar al Señor. Pero usted tiene que saber que, a ver, si no lo puedo ver en mí, ¿cómo voy a entender, cómo voy a enfrentar las situaciones de la vida si no logro verlo en mí? A donde yo voy, el Señor está. Si yo hablo, Él dice, pondrá palabras en mi boca. Si yo toco, Él tocará. Por eso dice, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Yo no tengo sanidad, Dios tiene sanidad y Él habita en mí. Puso mi mano, puso mis pies para caminar. ¿Por qué? Porque somos embajadores. Nosotros le representamos a Él porque somos su habitación. ¿Por qué la gente no podía tocar el tabernáculo si eran unas telas? Porque el tabernáculo representaba a Dios. Nosotros somos un tabernáculo y representamos a Dios. Por eso Él dice, santifíquense, despójense del viejo hombre, porque ese está viciado y puedan vivir en la persona. La iglesia vive y se mueve y es Cristo. Eso es la iglesia. La iglesia no es una institución religiosa, no es una denominación religiosa, no es una organización. La iglesia es un organismo vivo. La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra y cada uno de nosotros somos morada de Dios en el Espíritu. Somos embajadores del Señor. A ver, nosotros le representamos en la tierra y Él nos representa en el cielo. A ver, yo a través de Él es la puerta. Por eso Jacob, fíjese lo que ve Jacob. Cuando estaba en Betel, él vio la presencia que descendió y ángeles que bajaban y subían una escalera y dijo, esto es casa de Dios y puerta del cielo. Y si no había ninguna casa ahí. No, en un ámbito.
Vaya a buscar usted y es un ámbito acá está la morada de Dios y esta es la puerta. Y los ángeles y suben, esto es la casa de Dios. Hay un ámbito de la presencia de Dios y ungió la piedra y dijo, yo estoy delante del Señor. Porque es lo que veían ellos veían la presencia del Señor. ¿Me comprende, iglesia preciosa? Nosotros tenemos que descubrir hoy, que tenemos un pacto mucho más beneficioso. Tenemos que salir de una estructura que nos malcrió el pensamiento. Porque la iglesia del primer siglo, ¿sabe dónde compartían el pan? En las casas. ¿Sabe por qué Saulo de Tarso fue tan peligroso? Porque dice que asolaba la iglesia y se metía casa por casa por casa. Y la gente tenía temor porque Dios estaba en sus casas, porque era una cuestión de casa, el ámbito de la presencia. Dios no metía solamente en una persona. Por eso Jesús dijo, una luz no puede esconderse dentro de un cajón ni debajo de la mesa. Tiene que ponerse sobre la mesa para alumbrar primero a los de la casa, porque Él está pensando que si vos sos la casa de Dios, la casa alumbra, el ámbito alumbra, porque somos ámbitos. Pues Él dice, somos piedras vivas. Entendamos la revelación. O sea, no son, a ver, piedras vivas, ¿qué significa? Estamos siendo edificados, pero porque contenemos a Dios. Lo que está pensando Él, que si estoy yo, toda mi casa será llena de luz. Por eso dice, será salvo. Si al que cree será salvo, tú y toda tú casa, porque Él está pensando que la casa, dice que tengo que edificar ¿qué sobre la roca? La casa, porque es la casa, es la casa. Lo que está buscando Dios es que nosotros seamos la habitación de Dios, la morada de Dios, la expresión de Dios. ¿Sabe lo que significaba para cualquier nación del mundo saber que la presencia estaba en Israel? Temor. Tenían miedo, porque dice Dios viene con ellos, la presencia de Dios viene con ellos. Cuando atacaron a los filisteos, en la época del sacerdote Elí, dice que cuando ellos fueron con el arca, todo el pueblo tronó. Pero ellos estaban maltratando la casa de Dios, se robaban las ofrendas y tenían relaciones sexuales en el lugar de la presencia. Entonces el arca cayó cautivo en manos de los filisteos. Ahora usted siga leyendo, misma historia, misma situación, pero dice que el que tronó fue Dios. Y todos los enemigos fueron vencidos. Porque cuando la presencia está, amado, las cosas cambian. Lo que nosotros necesitamos es llenarnos de la presencia de Dios. Lo que necesitamos es estar en nuestra casa y ser luz. ¿Ve? Por eso el Señor dice, en tu casa, y claro, los enemigos pueden ser los de tu propia casa, si no están convertidos, porque hay un choque entre la luz y la tiniebla. Así que tranquilo, la luz vence a las tinieblas no prevalecerán contra la luz. Llénate de la unción del Espíritu. Ahora, es muy grato. Hoy en día, cuando uno mira la sociedad, cuando uno mira una casa, generalmente identifica a la persona, ¿no? O sea, uno puede ver un ranchito pequeñito y uno sabe que hay gente humilde ahí. Pero uno ve una mansión que vale millones y uno sabe quién vive ahí, ¿no? O sea, dice, este tiene dinero, este no tiene, ¿no? Yo he estado en Beverly Hills, usted sabe lo que son las casas esas, dice, no puede ser que viva gente acá. Y vive gente ahí. Y usted sigue unas cuadras y hay algunos que están con una carpita en la calle. Entonces la sociedad, ¿qué identifica? Casa, tamaño de casa, es el que la habita. ¿Por qué creen que en todos los lugares hay grandes catedrales? Porque después de Constantino lo que pidieron hacer es catedrales para que fueran la casa de Dios. Entonces yo cuando era chiquito mi mamá me llevaba a la iglesia y me decía, esta es la casa de Dios, esta es la casa de Dios. Yo no sabía por qué entrábamos así cuando salía, bueno hijo, vení para acá. O sea, no sabía por qué había que hacer silencio en la casa de... Y todo era grande, porque era la casa de Dios. ¿Cómo es grande Dios? Grande, así que usted iba a un pueblito y la casa más grande de esa época era la iglesia. Hoy hay edificios, rascacielos, pero en esa época no había. Así que las casas de Dios eran las grandes, porque ellos trajeron nuevamente la cultura del sacerdocio de unos pocos, la plataforma religiosa y la casa de material. Amado, reventaron el pacto, porque el pacto con Dios, por lo menos la revelación. ¿Por qué? Porque la revelación del pacto es que ahora yo no habito en casa de piedra hecha con mano humana. Yo habito en mi pueblo, en aquellos que preparé, aquellos que compré con mi sangre, que los lavé, para que sean portadores de mi espíritu. Ellos tienen el altar en su corazón. Claro, si no yo llego a la casa de Dios, ahora sí llego a la casa de Dios. Nosotros somos la casa de Dios. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Me está comprendiendo? O sea, este no es el altar, aunque digamos, no pase al altar. Este no es el altar, esta es la plataforma delantera del salón de reunión. Pero el altar está en nuestros corazones. Nosotros somos el tabernáculo. Nosotros tenemos acceso, el velo se rasgó. Usted no puede quedar sin revelación, porque ahora usted puede ver lo que solo podía ver el sumo sacerdote, pero nosotros en él vivimos. Y como él entró, nosotros también entramos. La dimensión espiritual se abrió. Quiero decirle que, hoy puede usted acceder a las profundidades que David mirando el cielo anheló.
¿Cómo quisiera, Señor, estar en el secreto de tus moradas? Y nosotros, pudiendo acceder a mayores profundidades, no tengo tiempo. No tengo tiempo. Si tengo tiempo, bueno, capaz que voy. Amado, es Dios. Hoy no vive en una catedral. Tenemos esta casa hermosa para reunirnos, pero ¿sabe lo que le da sentido a este lugar? Todos y cada uno de nosotros. Si no estuviéramos en este lugar, podemos estar en una cancha de fútbol igual, en un parque es igual. Yo fui una vez a unas reuniones que hacían los mapuches en la cordillera. Teníamos que caminar, no llegábamos nunca a la iglesia. Cuando llegamos era árboles y más de troncos de madera. Y dijimos, acá está, sí, era acá. Y una presencia de Dios, porque la presencia de Dios está en sus moradas, está en nosotros, está en cada uno de nosotros. Entonces, qué bueno que tengamos un lugar como este para reunirnos, pero la revelación no puede, la revelación es que nosotros tenemos que saber. Ahora, tampoco nos agrandemos con algo. Porque así como usted ve la casa del príncipe, ahora estuve en Bélgica, vi la casa del rey. ¡Guau! Digo, no puede tener esta casa, este hombre, y vivirá acá. Me mostraron la foto del rey, está flaco. Digo, ¿cómo hace el tipo este? Claro, yo soy rey, estaría más gordo todavía, ya siendo rey que para el Señor, ya. Digo, este lo atienden todo el día, desde que se levanta a la mañana, lo están sirviendo. ¿Qué quiere comer su majestad? Imagínense, pasamos por un lugar así todo vidrio y dice, esta es la huerta del rey. Yo doy gracias a mi señora, tiene una verdulería, por lo menos algo tengo, pero tampoco la huerta del rey. ¿Por qué? Porque esa es la casa en lo natural. Yo quiero decirle algo. La grandeza de un rey puede ser vivir en esa casa. Seguramente el rey de aquí de España, no conozco la casa, pero también debe ser una mansión impresionante. Igual que los reyes de Inglaterra, ¿verdad? Igual que cualquier monarca. Yo quiero decirle algo, amado. Escuche. Nuestro rey, rey de reyes, señor de señores, habita en una casita de barro. Pero esa es su grandeza, ya que a pesar de ser barro, podemos manifestarlo a Él. Que este barro que somos podamos manifestar su presencia, esa es la gloria de nuestro Señor. Esa es la mayor gloria de un rey. Yo siendo barro, morada de Dios en el Espíritu. Los cielos de los cielos no lo pueden contener, pero Él decide habitar en mí y en usted. Nosotros, habiendo sido pecadores, Él nos limpia con su sangre para hacer habitación, porque Él no es que nos esperó en el cielo, sino que se vino a nosotros para que seamos uno con Él. El que está en Cristo, un espíritu es con Él, para que podamos caminar con Él. Nos dio su mente para pensar, nos dio su fuerza para andar, nos dio su sangre para vivir, nos dio su cuerpo, nos dio, ¿qué más queremos que nos dé? Nos da su herencia, nos da su bendición. Nosotros vivíamos en maldición, vivíamos perdidamente desconectados con Dios, de Dios, sin Dios y sin pacto. Pero vino Él, nos limpió y nos reconcilió con el Padre y tenemos acceso al Padre. Yo en Él, a través de esa puerta que ya no es la que vio Jacob. Él dijo, así como Jacob vio los ángeles, bueno, así verán al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque yo soy casa de Dios y puerta del cielo. Yo soy Betel. Es decir, lo que está planteando Él es lo mismo que nosotros. Cuando Él ascendió, lo vieron los discípulos irse y dice, a usted le conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, el Espíritu Santo vendrá. Yo estaré delante del Padre intercediendo por ustedes y ustedes estarán en la tierra hablando mi palabra. Yo en Cristo puedo hablar con el Padre, Cristo en mí puede hablar con ustedes. Yo en Cristo tengo acceso al Padre, Cristo en mí tiene acceso a ustedes. Somos embajadores del reino a donde usted esté. Usted no puede vivir como teniendo un Dios afuera, externo, lejano. Oh, pues, ayúdame a orar, hermano, estoy pidiendo. Si Dios me escucha. No te va a escuchar, si viví con Él. A ver, la palabra, yo entiendo. A ver, cuando yo leo la palabra, yo me voy al Antiguo Testamento y dice que son las sombras. Está bien. A ver, cuando yo vuelvo a mi casa, la sombra me revela que está mi esposa. Pero si yo me pusiera a besar la sombra, porque soy un cabezón. Y me quedo besando la sombra. ¿Cómo te quiero, mi amor? Y si estoy acá, o sea, ¿volviste o qué? Me está comprendiendo, estoy en la casa, no tener contacto, no tener comunión con el que está en casa, no saber qué como con el que está, no tengo tiempo para con el que está en casa, entonces ¿qué? Hay gente que va a venir a la reunión y después se desconecta hasta la próxima reunión. Pero yo con el Señor estoy bien porque estoy yendo al culto. Ese no es termómetro de nada. Lo menos que podría hacer es venir a un culto. Lo que debemos hacer es tener la revelación de un Dios presente todo el día, en casa, en casa. Él está en casa. Él no es ajeno, Él está en mí, yo estoy en Él. Vivimos en Él, nos movemos en Él y somos en Él. Póngase de pie, denle un aplauso fuerte al Rey de Gloria. Bendígale al Señor por un momento. Vamos, iglesia preciosa. Que a eso hemos venido.
a alabarle, a adorarle, a exaltarle a Él.